activar estos pensamientos de miedo, donde empezábamos a decir, bueno, y si es cierto, y si me voy a morir, y se va a morir la gente que yo amo. Y entonces imagínense el pánico de empezar a pensar eso y empezártelo a imaginar. Entonces el cuerpo, no queríamos nada, empezamos a tener situaciones de pánico. ¿Y cuáles fueron nuestras acciones? Hubo gente que de plano no salió para nada. Yo he tenido pacientes que vienen de situación de pandemia donde les ha costado trabajo volverse a relacionar en un ámbito social porque, por ejemplo, chavitos de prepa, de universidad, que no quieren ir a la escuela, que prefieren esta situación virtual porque les da mucho miedo compartir años prácticamente encerrados y además con mucho miedo, ¿no? O sea, de esta parte de no salir para nada porque afuera se están muriendo. Entonces, sí, pues la psique es es muy importante, es la que está controlando todo. Yo a veces les digo, tenemos pensamientos terribilitis, de veras, y fíjense cómo es, pues a veces esto es muy importante porque sufrimos de manera gratuita, sufrimos por cosas que no están pasando, sufrimos por cosas irreales. Podemos poner de ejemplo la celotipia. Pues la celotipia es un problema muy fuerte y es mental. Yo puedo estar esperando a mi pareja, ¿no? Y estar viendo que mi pareja tiene que llegar a tal hora y ya es media hora y ya es una hora y no llega y empieza toda una historia en mi mente, empiezan a activarse estos pensamientos basura, a activarse estos pensamientos, yo les digo, de veras a veces las telenovelas de Telerisa se quedan cortos, ¿no? Entonces empieza a activarse y es que si se fue con alguien, y es que acuérdate de la persona de esta persona que trabaja con él, y es que si le dio un ray, es que él me dice que a veces le da un ray, en ese ray, la lleva a su casa y ella, esa, no sé, empezamos con nuestra historia, y fíjense cómo es una historia que yo no sé realmente si está pasando, no sé si es real, pero el solo que se active estos pensamientos empiezan a generar una emoción. Y entonces mi emoción empieza a generarse de coraje, de rabia, de traición. Y cuando llega mi pareja, yo lo que quiero es ahorcarlo, yo lo que quiero es, o sea, mi acción, o sea, mi actuar es agresivo, mi actuar es violento, mi actuar es, de dolor. Y a otras actuamos, empezamos a llorar y decimos, ¿por qué llegas hasta ahorita? Entonces fíjense cómo un pensamiento empieza a generar emociones y empieza a generar acciones. Aquí el problema es que todas estas emociones están generando una situación física y esta situación física, todos estos críticos, toda esta adrenalina afecta a mi hígado, afecta a mi riñón, afecta a mi sistema digestivo. Hay emociones tan fuertes que tienen un impacto en nuestro cuerpo, pues entonces, por eso es muy importante, muy importante la parte de empezar a revisar nuestra psique, cómo pienso, qué es lo que pienso. De verdad, hay gente que ya los pensamientos que tienen son ya muy tóxicos. Ahora se está utilizando mucho esta palabra de tóxicos porque se intoxican nuestro cuerpo, intoxican nuestras emociones. Entonces, sí tenemos que tener mucho cuidado con lo que pensamos. Tenemos que tener mucho cuidado. De veras, a veces nosotros hablamos, por ejemplo, mucho de actitud. ¿Qué actitud tienes ante la vida? ¿Qué actitud tienes ante todo lo que emprendes? ¿Qué actitud tienes con tu pareja, con tus hijos, con lo que haces? Pero esa actitud depende mucho de cómo piensas. Y nosotros pocas veces nos ponemos a analizar
cómo pienso, pues, ¿no? Hay gente que de verdad, o sea, tú le dices algo y todo está mal y de todo se enoja y todo lo dices porque la estás agrediendo y eso lo dices porque la quieres hacer daño y eso lo dices porque de seguro te caigo gorda. O sea, yo empiezo a tener unas en gestos, empiezo a tener interpretaciones de miradas, empiezo a tener interpretaciones de, fíjense, a veces alguien, ¿no? O sea, así como que hace una mueca con la boca y yo ya empiezo así como que me enchocó la boca y es que está enojado conmigo y es que ahora que le hice, ¿no? O me torció los ojos o ¿por qué haces esos ademanes? Entonces, de verdad, a veces nosotros nos molestamos por una mirada, nos molestamos por un gesto, nos molestamos por alguna actitud, a veces por una palabra. Y no sé si a todos nos pasa una frase y de verdad mi intención no es molestarte, mi intención no era agredirte, pero la otra persona se ofende mucho y entonces hay un conflicto, pues, porque esa persona interpretó mis palabras o interpretó lo que yo hice de una manera equivocada de acuerdo a su razonamiento. Entonces, aquí hay que tener también mucho cuidado porque nosotros somos muy dados a hacer interpretaciones de lo que pasa afuera, ¿sí? O de lo que nosotros hacemos. Y eso genera conflicto. Hay una emoción y hay una reacción. Y muchas veces reaccionan de maneras muy agresivas o de maneras muy, se duelen, pues, y eso a mí también me afecta, porque entonces me llega la culpa. Es que yo no fue mi intención, pero me siento miserable porque vi que había realmente a la otra persona. Y entonces, desde el hábito, nos enseñaron ciertos pensamientos, ciertas formas de pensar o ciertas formas de interpretar. Y una de las cosas que enseñaron mucho es que ser buenas personas para que los demás. Y ser buenas significa cuidar emocionalmente a los que están cerca. Yo tengo que cuidar emocionalmente a mi pareja, tengo que cuidar emocionalmente a mis hijos, tengo que cuidar emocionalmente a mis padres, a mis amigos, a mis hermanos, a un montón de gente. Un día estamos haciendo un montón de cosas o diciendo un montón de cosas para que el otro se sienta bien, para que el otro no se ofenda, para que el otro esté contento, para que el otro sea feliz. Y terminamos en estados de desgaste emocional nosotros muy fuerte, porque cuidar emocionalmente a la persona es, ahorita decían, ¿no? A veces decimos, oye, es que el psicólogo es para locos, y decía el profesor, para no quedar locos, porque es un desgaste tan tremendo cuidar emocionalmente a los demás. A veces sentimos, de veras, esta impotencia, desesperación, que llegamos a estos estados de decir, ya no sé qué hacer para que no se pongan así, ya no sé qué hacer para que no estén enojados, ya no sé qué hacer para que nos llevemos bien, ya tener conflictos con ustedes. Llegamos a esos estados de ya no sé qué hacer para que no estemos mal, para que no estemos peleando, para que no estemos en conflicto, para que no tengamos discusiones, para que ustedes no se ofendan conmigo, para que no se estoy dañando. O al revés, a veces a nosotros nos lo dicen, pues a veces a nosotros nos dicen, nosotros hemos escuchado eso también de gente, ¿no? Es que ya no sé qué hacer para que estés bien, ya no sé qué hacer para que no te pongas así. Y nosotros nos quedamos así como, pues nada más trátame bien, ¿no? Y así, pues, entonces, sí, pues, o sea, nosotros somos esta mente es muy dada a prejuiciar, es muy dada a interpretar, es muy dada a poner cosas en los demás. Solo mi mente funciona así, también los demás, las mentes, pues entonces sí es muy importante esta parte, de hecho eso es algo que hacemos los psicólogos, revisar cómo piensas,
pensamientos te están llevando a situaciones de crisis. Y fíjense, nosotros no nos ponemos a revisar nuestros pensamientos. Yo a veces digo, es que sabes que me siento muy mal, me siento muy deprimida y sí es cierto, yo digo, yo quiero que me des una pastilla para ya no sentirme tan desilusionada, tan apática. A veces siento que no tiene sentido nada, le pierdo la motivación a todo, la depresión. Yo solo quiero estar dormida, yo no tengo ganas de hacer nada. Pero si nosotros, fíjense, yo nada más estoy revisando y tengo muy claro lo que siento. Y que esto que siento no me da ánimo de hacer nada, yo no quiero hacer nada, ya no me dan ganas. Y entonces eso me lleva a un estado de apatía y mi acción es estar dormida, es estar apática, pero nunca me pongo a revisar cómo pienso. ¿Sí? Sí es cierto, a veces voy al doctor y digo, denme una pastilla así. Y la pregunta es, ¿qué es lo que está provocando que te sientas así? Y si nosotros empezamos a revisar nuestros pensamientos, nos vamos a dar cuenta de que muchos de estos pensamientos son los que nos están metiendo a ese estado. La ansiedad, que también ahorita ya está mucho esa parte de las crisis de ansiedad, mucha gente llega por ansiedad y además, fíjense, la ansiedad es muy fuerte porque son estados de desesperación tremenda, correr, a veces me lleva a estados de ira muy fuertes, donde empiezo a aventar cosas, donde yo empiezo a gritar y la gente me dice, oye, cálmate, no grites, pero yo no puedo contenerme, o sea, quiero gritar, quiero decirles a todo, a veces, fíjense, esta parte de la ansiedad nos lleva a estados de descarga. A veces decimos, es que me rompí, ¿no? Es como estos trastes que se rompen y toda la agua, nosotros decimos, es que me rompí y todo lo que traía cargando se derramó y entonces dije un montón de cosas que traía un montón de tiempo y que esas cosas yo sé que lastimaron y esas cosas yo dieron a los demás y esas cosas yo sé, las dije porque ya no pude controlarme. La ansiedad nos lleva a estados de desesperación. Fíjense, la ansiedad funciona muy diferente a la depresión. La depresión decimos que te da para abajo, pues, o sea, te caes, no quieres hacer nada, estás desanimada, pero la ansiedad no. La ansiedad es una desesperación tremenda, quieres correr, es mucha molestia, incluso es cuando decimos, no me aguanto ni yo misma, no, o sea, es como, yo a veces les digo que es como mucho calor, es como si estuviéramos ardiendo por dentro y quisiéramos de la desesperación, eh, quisiéramos echarnos agua o no sé, pues, o sea, a veces es esta parte, ¿no? Entonces, de hecho, fíjense, tan es así que cuando nosotros estamos en estados de ansiedad muy fuerte, eso es lo que recomiendan, que nos duchemos con agua fría, que hagamos ejercicio para sudar, por eso a veces te dicen, vete a caminar. Cuando te sientas así, dale la vuelta a la manzana, porque entonces lo que estamos haciendo es ejercicio. Nuestro cuerpo se está moviendo y eso nos recomiendan que nos pongamos, ahorita decía el profesor que las migrañas, por ejemplo, las migrañas tienen que ver con todo esto, porque las migrañas es mucho calor en la cabeza, es como una saturación de emociones o de pensamientos, pero no puede salir, no puede reventar, entonces empieza a hacer esto, es como una olla y entonces en la cabeza se empieza a calentar y empieza a doler mucho. Entonces también a veces nos recomiendan que nos pongamos lienzos fríos, porque entonces el frío va a empezar a contrarrestar el calor, va a empezar a sacarlo. Pero fíjense, todo esto es también fíjense, si nos damos cuenta es por un pensamiento, ¿eh? A nosotros siempre nos andan diciendo, contrólate, no te enojes, no llores. Ahora, ¿por qué te pones así? Es que no debes llorar de esa manera, es que no te debes de enojar de esa manera, es que debes controlar tus emociones. Y entonces nosotros con toda esta onda que tengo que ser ecuánime, de que tengo que tener una imagen ante los demás, me estoy conteniendo y todas esas emociones contenidas generan mucho calor, generan mucha energía
y sí me pueden llevar a crisis de ansiedad terribles, pues donde mis acciones van a ser muy agresivas. Porque ahorita hay mucho, por ejemplo, hay muchas niñas, muchos chavitos, muchos jóvenes, mucha gente que sufre crisis de ansiedad y a veces ni siquiera lo detectamos y nos dan ganas de agredirnos, nos dan ganas de autoflagelarnos, pues por toda esta desesperación que tenemos. Entonces, la verdad es que la parte psicológica es importantísima porque sí tiene que ver con la salud, primero mental, con la salud física y emocional, salud mental, no vamos a tener una buena salud emocional y nuestras acciones no van a ser sanas, pues no vamos a actuar de manera sana. Entonces es importantísimo tener una salud mental. Esto es con lo que tenemos que empezar. Y sí es cierto, a veces hay pensamientos que nosotros los vemos como muy normales. Fíjense, yo les digo, a veces es muy normal estar con alguien discutiendo y sentir que el nudo en la garganta, esto que estás discutiendo, o esta situación te genera dolor y luego sientes nudo en la garganta porque tu cuerpo se activa para ese dolor y hay un pensamiento que te dice, no llores, no llores, no les des el gusto de que te debe llorar. Y fíjense, y esta orden, este pensamiento hace que el nudo se regrese al estómago, pues te lo tragas, incluso hasta nos ponemos duros, ¿no? O sea, hay una acción y entonces todo esto que te tragas y se va al estómago, ahí se queda. Y, y entonces todas esas emociones estancadas dentro de nosotros, todas esas emociones salieron, se empiezan a pudrir y entonces después tienes gastritis, tienes colitis, tienes úlceras, incluso ahora, bueno, pues muchos doctores ya están hablando de que sí es cierto, pues muchas enfermedades crónicas tienen que ver con las cosas que vives, con las cosas que sientes, con las cosas que piensas, ¿no? Entonces es muy importante pensamientos que enferman físicamente y emocionalmente. Entonces tenemos que revisar bien cómo pensamos. Y eso es algo en lo que no nos detenemos. Yo les decía, a veces lo único que quiero es que me quiten el malestar. Y lo que quiero es que me des una pastilla para que se me quite este dolor. Quiero que me des una pastilla que me quite esta depresión. O quiero que me des una pastilla para que se me quite la ansiedad, para que me baje esta sensación de desesperación. Entonces, sí es cierto, o sea, igual me dan una pastilla, estoy trabajando con la mente. A veces, a veces les comento que la situación psiquiátrica a veces sí es importante porque hay momentos en el que ya los pensamientos nos están llevando incluso al suicidio. Cuando las personas están muy desesperadas y ya es un pensamiento que les está diciendo, y a veces la gente que tiene problemas ya de suicidio, sí te lo refieren. Es que ya hay una voz que me está diciendo, ya aviéntate, ya mátate. Es una voz, y a veces ya lo manifiestan así como es una voz, ¿no? Es un pensamiento que yo ya no controlo. Es un pensamiento que es obsesivo, es un pensamiento que me está generando mucha desesperación y mucho miedo. Y también esa desesperación y ese miedo ya no lo puedo controlar, porque la mente ya está obsesiva. Entonces, fíjense, es muy peligroso porque nosotros podemos decir es que se suicidó porque ya no aguantaba lo que sentía, pero jamás nos ponemos a pensar cuáles eran o no. Entonces, sí es muy importante revisar mis pensamientos, analizar qué estoy pensando, cómo estoy pensando y a qué me están llevando. Y toda esta parte es la que trabaja la psicología, pues, ¿no? Es esta revisión de cómo es cómo tú aprendiste a pensar, porque además muchos de esos pensamientos tienen que ver con la educación que recibimos en la infancia, con nuestros padres, y nos hayan querido enseñar algo que nos va a hacer daño.
ellos nos enseñan, también a ellos nos enseñaron y hay muchas ideas o muchas creencias que no nos están ayudando, no nos están ayudando, pues, ¿no? Entonces, sí tenemos que tener cuidado con eso, tenemos que hacer un análisis, tenemos que cuestionar muchas de las cosas que pensamos. Y si yo conozco mi parte conductual, entonces voy a poder manejar esta parte. Pero si no la conozco, esta parte me va a manejar a mí, va a manejar mis emociones y va a manejar mucho. Vamos a tener problemas, porque a veces, incluso no sé si ustedes han visto que a veces decimos, es que yo no sé por qué actúo así, es que yo no sé por qué hago esto, o es que yo no sé por qué no actúo de otra manera. Hay personas que dicen, es que de veras, sí me preocupa mi salud y yo tengo que bajar de peso, y ya sé qué es lo que tengo que hacer, bajar de peso. Tengo que comer diferente y tengo que irme a caminar todas las mañanas. Y ya lo voy a hacer. Y entonces pasa, dice, nada más otro ratito, duérmete. Terminaste muy cansada, o sea, sí, sí te vas a ir a correr, pero ¿qué tienes 5 minutos? Si te duermes 5 minutos y ya te levantas súper tarde y ya ni alcanzaste a hacer de comer y ya ni alcanzaste a hacer nada, y entonces no te salió, y entonces tú dices, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no tengo la voluntad de hacer las cosas que yo sé que me hacen sentir bien o que me van a dar salud? Y lo que no reviso, pues, o lo que me da permiso a no hacerlo. Es un pensamiento el que me convence de seguir con lo mismo, pues. Como yo no detecto esos pensamientos y pienso que soy yo la que piensa así, entonces todo esto yo lo actúo, pues, o sea, yo les decía, por eso decimos que es el patrón de conducta. Estos pensamientos son el patrón de conducta porque son los que ordenan, los que mandan, los que me dirigen. Y entonces muchas veces no soy yo la que estoy decidiendo, es unos pensamientos que ya están elaborados por todo un código de educación, ¿no? Entonces, por eso, fíjense, por eso también es muy importante y algo que se hace mucho cuando vamos a un psicólogo es revisar nuestra historia. A veces decimos, bueno, pues vamos a regresarnos un poquito a tu niñez y vamos a ver cómo vivías y vamos a ver cómo se llevaban tus papás y qué te decían, porque algo que vamos a darnos cuenta es que sí es cierto que este código que está aquí, muchas veces, muchos de esos pensamientos vienen desde allá y que ahorita pues me siguen dirigiendo, pues, ¿no? Entonces, sí, sí, pues es muy importante esta parte de la psicología es muy importante. ¿Qué me están diciendo mis pensamientos? Esta parte cognitiva es muy importante revisarla. Y cuando nosotros empezamos a revisarla, de verdad nos caen muchos veintes y decimos, con razón esto. Empezamos a darle ese sentido a algo así. ¿Por qué me enamoré de ese hombre? ¿No? Porque hasta eso, fíjense, yo a veces dicen, es que no sé por qué escogí un hombre así. Es que no era así, de verdad. Pero no lo escogiste tú, lo escogió tu patrón, lo escogió lo que tú conocías, lo escogió lo que tú aprendiste. Y entonces cuando empezamos a revisar, nos damos cuenta de que si es cierto, pues esa pareja que yo encontré es muy parecida a papá o a mamá, ¿sí? Y que es muy parecida a ellos, porque entonces si es cierto, yo me conecto o atraigo o me atrae algo es únicamente pues esto que yo aprendí. Y nos damos cuenta de que sí es cierto, pues, o sea, a veces ni siquiera la pareja la escogí yo, lo escogió mi educación, esa forma de cómo me enseñaron a pensar. Entonces, sí, sí es fascinante, de veras, es todo un rollo esto, porque revisar nuestros pensamientos, revisar esto te lleva
da respuestas muy importantes de por qué muchas cosas que a veces decimos, no entiendo, pues, ¿no? Y tiene que ver con mi vida y tiene que ver con mis relaciones. Y te da, el empezar a revisar toda esta parte te da muchas respuestas de tu vida. Y cuando tú tienes respuestas de tu vida, eso es lo único que te puede dar la oportunidad de un cambio. Si yo no sé qué cambiar, si yo no entiendo por qué actúo así, entonces no, vamos, si yo no lo entiendo y no tengo respuestas, entonces no voy a tener soluciones, pues, esto para poder tener cambios importantes en nuestra vida, aprender cómo poner límites. Fíjense, a veces yo digo, es que yo no sé cómo poner límites, a veces me da miedo poner límites porque siento que la gente se va a enojar o me va a dejar de querer. Y entonces, para aprender, y esto es muy importante, tenemos que aprender muchas cosas que no aprendimos. Para aprender a poner límites, tenemos que aprender a pensar de forma distinta. Yo a veces les digo, nosotros de veras, veces y uno dice, ¿cómo no vas a saber abrazar? Si abrazar es muy fácil. Todo el mundo sabemos abrazar, todo el mundo nos abrazamos y a veces damos abrazos muy ricos y todo, pero no de verdad no todo el mundo sabe abrazar. Hay gente que cuando tú la abrazas se pone tiesa así y no te abraza, pues, ¿no? Y tú le dices, tú le tienes que agarrar sus bracitos, así como si fuera un niño, y le dices, a ver, dame tu bracito, mira, pónmelo aquí, acá, y parece que le estás enseñando a abrazar. ¿Y saben cuáles son sus pensamientos en ese momento? El pensamiento es, eres débil, esto es emocional, esto solo lo hacen las viejas o esto solo lo hace la gente que es débil y te van a atorar. Y sus pensamientos se activan de puras situaciones negativas en función de lo que se siente dar un abrazo, en función de dar un abrazo. Y entonces ellos se sienten, fíjense, ¿cuál es la sensación? Me siento ridículo, siento que no soy yo, es que yo no sé hacer esto, es que a mí no me gusta, es que me siento incómodo. Esa incomodidad que están sintiendo, esa sensación de que son ridículos, esa sensación de que no se sienten cómodos, se las está generando un montón de pensamientos negativos acerca de un abrazo, acerca de lo que sienten de abrazar. Entonces, yo no voy a poder aprender a abrazar si no cambio este código, si no cambio este código de mis emociones, de lo que me hace sentir un abrazo, porque un abrazo te hace sentir cosas. Y entonces, si tú le tienes miedo a esas emociones, si tú tienes una idea negativa de esas emociones, no lo vas a hacer, incluso hasta te molestas, hasta dices, ya déjame, ay, es que me atosigas, es que a mí no me gusta, es que yo no soy así, y hay molestia. Pero fíjense bien, todas estas entonces, sí, pues es muy importante la parte psicológica y de verdad, cuando uno lleva procesos terapéuticos con seriedad, nuestra vida puede cambiar mucho y a partir de nosotros, a partir de nuestros cambios, de verdad podemos tener una actitud muy diferente ante la vida, podemos reaccionar muy diferente ante los acontecimientos de la vida y eso nos resta muchísimo sufrimiento, muchísimo sufrimiento. Yo a veces les digo, el enemigo no está afuera, el enemigo no son las personas con las que vivimos, el enemigo está aquí adentro. Y si tú a pelearte con él, muchas cosas van a cambiar. Vamos a entender las cosas de otra manera, vamos a interpretar la vida de otra manera y eso le resta mucho sufrimiento a nuestra vida, de verdad. Pues no sé si Muchas haya gracias. alguna pregunta o algo. Gracias, maestra. Qué interesante ha sido su participación. Escuchando esto, a veces no tenemos como muy claro cuál es esa parte que me hace sentir mal. Como usted lo explicaba, hay muchos pensamientos, muchas actitudes aprendidas que gobiernan justamente nuestra forma, eh, nos llegan a confundir porque no sabemos justo lo que sentimos. Y qué importante es, a veces no sabemos ni qué sentimos ni dónde estamos, y qué importante es que ante estos síntomas, ante estos avisos que vamos
porque nos damos cuenta, aunque no sabemos qué es, nos vamos dando qué es lo que está sucediendo. Qué importante sería que supamos que ante estos avisos pudiéramos a quien en este caso, pues, qué mejor sería que a un psicólogo, pero bueno, muchas veces no sabemos a quién dirigirnos, porque justamente no tenemos esta cultura de acudir a un psicólogo. Y qué importante es, ejemplo, ahora que ya en las instituciones públicas de salud se ve los médicos que ahora más jóvenes tienen que ya ese conocimiento sobre a dónde voy a canalizar a un paciente que después de revisar todos sus síntomas, funcionando de una manera correcta y que donde tengo que centrarme o donde tengo que fijarme es en la mente. Qué importante estos médicos ya te mandan de psicólogo o al psiquiatra. ¿Por qué? Pues porque ya saben que si ya intentaron, pues al final la que está provocándome problemas. Y entonces se ha vuelto, pues ahora ya muy corriente, que casi cuando no pueden con algo, te dicen, tú lo puedes hacer por fuera adelante, pero ya te remiten a ello. Y entonces, qué importante es que ahora, con esta reeducación acerca de un psicólogo, podamos decirle a la gente, a todos, a chicos grandes, porque normalmente donde está, digamos, eh, eso que no me lo permite hacer es en la gente mayor. Qué importante es que ellos también ya tienen este conocimiento y que ya ese tabú de decir, si voy al psicólogo es porque realmente estoy loco, ¿no? Al psiquiatra. Entonces, qué interesante es poder dar eh, dar apertura o dar conferencias o dar pláticas o dar ayudas para invitarles a todos a que acudan para atender su salud mental y que seguramente atendiendo su salud mental, muchos de los padecimientos que tengan físicos se van a aliviar, porque así sucede. Una vez que, como usted lo mencionaba, una vez que les damos, las canalizamos, muchos de nuestros males se terminan, ¿no? Entonces, ha sido muy acertada su participación, maestra. Muchísimas gracias. Discúlpeme que en este momento yo esté siendo me esté llevando tan rápido, pero seguimos teniendo problemas con la plataforma. Sí, no. Y ya nada más nos quedan 3 minutos. Tenemos algunos comentarios. Yo quiero, antes de darle eh, seguir, invitarla nuevamente. Este es su espacio. La Muchas queremos invitar gracias. de nuevo con otro tema, que a una siguiente ocasión usted pueda acompañarnos para darle seguimiento justo a esto de la salud mental, la importancia de la salud mental y también la importancia de la psicología y que, por supuesto, aprovechando esto de esta coyuntura de la psicología, pues como lo dijo el licenciado Francisco, la doctora Miriam Ortega es la directora. Pues queremos invitarlos, están por abrir las inscripciones nuevamente, ya van a iniciar clases este sábado. Y pues a todos ustedes, amigos, si ustedes conocen a alguien que quiera estudiar psicología, pero no pueda porque es entre semana, la modalidad de estudio en la escuela, en nuestra escuela, TESILI, porque ahí estudiamos nosotras, es sabatina, las colegiaturas son muy accesibles y las inscripciones están abiertas, empezamos este sábado, 3 de septiembre, y los teléfonos para que ustedes puedan pedir informes acerca de la carrera, que es de 3 años, son el 55 57 11 80 55 y 55 33 34 80 95. De todas maneras, aunque en este momento se vaya a terminar, ya saben que la siguiente sesión, quien quiera pedir informes, los vamos a estar poniendo en nuestro chat.
para que me queda un minuto, por favor, le cedo la palabra. Gracias por los comerciales y adelante, maestra. Espero No, que le pues, haya gustado este espacio. no, pues muchas gracias por la invitación, de verdad, muchísimas gracias por la invitación y también muchas gracias por el comercial. Y pues sí, estamos al pendiente, iniciamos este sábado a las 8 de la mañana, ¿no? También hay clase muestra por si nada más quieren ir a la clase sin ningún compromiso. Y pues muchas gracias, de verdad, muchas gracias por el espacio. Gracias, maestra. Usted también, se los voy a leer. Que nos dicen que, bueno, pues el detalle es cómo convencer o motivar a las personas que requieren ayuda de un psicólogo. Y la otra es nuestra amiga del dispositivo Honor BN nos dice, magnífica ponencia, saludos desde Querétaro. También allá en Querétaro nos escuchan. Muchísimas gracias a todos por escucharnos y por acompañarnos, en verdad. Y pues sí, maestra, ¿qué hacemos cuando no podemos con alguien? Pues nada más esperar a que ellos se sientan mal. Desafortunadamente, así es la dinámica. Sí, Cuando sí, te como al psicólogo. así es. Pero bueno, si yo tengo problemas con él que no quiere ir, pues empiezo a ir yo para ver cómo puedo reaccionar de forma distinta con él, ¿no? Muchas gracias, maestra. Sí, Muchísimas pues gracias. Le gracias mando a un ustedes. abrazo, Muchas un gracias. beso. Igualmente un abrazote. Gracias. Gracias. Gracias a todos, amigos. Nos vemos el siguiente miércoles con otro tema seguramente interesante. Está muy interesante porque es qué hacer después